Biblia, ¿no? Antes de entrar a la lectura de verso a verso, como nos caracteriza de este capítulo 4 de 2 de Timoteo, siempre es bueno, cuando llegamos al final de un libro, como que podríamos haber perdido un poco cuál ha sido la estructura de toda la carta, ¿no? O de qué ha tratado toda la carta, ¿sí? Sobre todo cuando son cartas pastorales como estas, donde Pablo abarca muchos temas, ¿no? Y entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta hoy, ¿no? Capítulo 1, vemos a Pablo comienza presentándose y dando gracias por la vida de Timoteo, ¿no? En el verso 3 del capítulo 1 dice, doy gracias a Dios, ¿no? Y ahí comienza de alguna manera a mencionar, ¿no? Quiénes fueron de alguna manera los responsables de instruir a Timoteo desde muy pequeño, ¿no? Menciona a la abuela, a la mamá, a Eunice, a Loida, ¿no? Entonces, después de dar gracias a Dios, vemos que también luego comienza a exhortar a Timoteo, ¿no? Verso 8 dice, del capítulo 1 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio en nuestro Señor, ¿no? Ni de mí, dice, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, capítulo 1 agradece por la vida de Timoteo, pero al mismo tiempo lo exhorta que no se avergüence de predicar, que no se avergüence de dar testimonio al Señor Jesucristo, ni que tampoco se avergüence de ver a Pablo preso, ¿no? Su padre espiritual, por así decirlo. Capítulo 2 va a ampliar un poco más esta exhortación y va a hacer básicamente tres comparaciones, ¿no? Tres ilustraciones para que Timoteo entienda en qué consiste ese llamado, esa exhortación, ¿no? Primera ilustración lo llama que tiene que ser como un soldado de Jesucristo, ¿no? Dice, en el verso 3 del capítulo 2 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Y ahí vemos la segunda ilustración. Le dice, ¿no? Que se presente como un obrero, ¿no? Como un siervo de Dios, soldado, obrero de Dios. Y luego lo va a comparar a un instrumento de honra, ¿no? Verso 21 del capítulo 2 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ¿no? Santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, ¿no? Entonces, ha hecho tres ilustraciones en este capítulo, soldado Jesucristo, obrero aprobado, instrumento para honra. Lo que está haciendo Pablo es exhortar a Timoteo justamente a que no se avergüence del Evangelio, a que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había una realidad. ¿Cuál era su realidad? Que los falsos maestros, los falsos cristianos, se estaban introduciendo en la iglesia y por tanto ahora Timoteo está siendo llamado a hacer frente, no a moldarse a ese tipo de cristianismo, no a moldarse a ese tipo de enseñanza, sino muy por lo contrario, a hacerle frente, pelear la buena batalla. Y en ese pelear la buena batalla lo hace ver como un soldado, como un obrero, como un instrumento para honra. Es más, en el capítulo 2 Pablo habla también de la santidad que debe tener todo siervo, ¿no? Dice, verso 22 del capítulo 2 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Entonces, esta palabra o esta frase pasiones juveniles en contraste con corazón limpio, invocan al Señor, es justamente, ¿no? Como cristianos, nosotros ya no podemos vivir conforme a lo que dicta nuestro corazón, ¿no? Había una canción en el mundo que decía, escucha bien tu corazón, ¿no? Sí, todavía me queda un poco de mundo, pero lo digo en el sentido de que la gente de este mundo vive conforme a su corazonada. El cristiano no puede vivir así. El corazón dice es engañoso. El corazón, la carne, la concupiscencia nos puede hacer llevar a hacer muchas cosas que no honran a Dios. Y Pablo está exhortando a Timoteo que huya justamente de esos deseos pecaminosos, ¿no? De esas pasiones. Y que más bien, muy por lo contrario, siga la justicia, la fe, el amor, la paz. Esos son características de un cristiano, de una vida cristiana, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo hoy, no? ¿Realmente estoy buscando seguir la justicia, la fe, el amor, la paz? ¿O estoy viviendo conforme a mi corazonada?
¿Realmente estoy frecuentándome con personas que viven así, de acuerdo a sus pasiones juveniles? ¿O me estoy frecuentando con las personas que con corazón limpio invocan al Señor? Y ahí viene la importancia de continuar congregándonos, de pertenecer a una iglesia local, de reunirme con cristianos, creyentes. Hace poco tuve una reunión en la casa de una hermanita donde pasamos un hermoso tiempo, ¿no? Tomando caldito de gallina. Y qué bonito, porque es de bendición, no el caldito nada más, sino pasar ese tiempo, ¿no? En comunión, en coinonía, y así. Hagamos de nuestra vida, de nuestros amigos, de nuestro círculo, siempre de cristianos maduros, de que tengan corazón limpio, que invoquen al Señor. Busquemos entre toda la agenda recargada que podamos tener, busca un espacio y frecuéntate con creyentes, ¿no? Eso es bueno, ¿correcto? Bien, y en el capítulo 3, Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? Después de haber animado en el capítulo 1 a Timoteo, exhortado, haber hecho esa comparación en el capítulo 2 con un soldado, con un obrero, con un instrumento para honra, llamándole a la santidad, capítulo 3 nos va a mostrar por qué es que Pablo decía todo esto a Timoteo, porque había un peligro que se estaba introduciendo en la iglesia, que hoy ese peligro sigue latente, ese cáncer sigue latente hoy en día. Mira lo que dice capítulo 3, verso 10. Dice, pero tú has seguido, no, en los primeros versículos del verso 1 al 9 vamos a ver que va a describir el carácter de los falsos maestros, ¿no? Y ahí habíamos hablado toda una lista, ¿no? En el capítulo 3, verso 1 al 9 describe el carácter de los falsos maestros, donde dice, ¿no? También debes de saber esto, dice verso 1 del capítulo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y continúa la lista, ¿correcto? Ese era el peligro, y más que un peligro, era un pseudo cristianismo que se había introducido, se estaba un pensamiento que se estaba introduciendo a la iglesia, hombres amadores, hombres que amaban el dinero, desobedientes a sus padres, impuros, impíos, ingratos, todo con Dios, todo eso, y de pronto, por otro lado, les iba bien a estas personas, tenían éxito estas personas. Pero por otro lado, Pablo, quien estaba predicando la sana doctrina, quien estaba predicando el evangelio en Troas, lo toman preso y lo llevan a la cárcel de Roma. Y ahora él desde la cárcel está escribiendo a su hijo amado Timoteo, quien está viendo este contraste, ¿no? Pablo, un genuino creyente en la cárcel, a causa de la predicación. Mientras que estos son hombres amadores de sí mismos y todo lo demás, era un presente y un futuro en la iglesia, estaba yendo bien, eran exitosos. Entonces era natural que de pronto Timoteo se ponga a pensar y diga, oye, pero, ¿no? O sea, y es por eso que le dice, no te avergüences ni de mis cadenas. Y es por eso que lo he exhortado, lo ha hecho ver como un soldado, como un obrero, como un instrumento de honra, le ha llamado a la santidad, que huya a las corazonadas y todo lo demás, porque había una realidad que estaba como un imán jalando a los cristianos. ¿Ocurrirá eso hoy en día? Ocurre hoy en día. Habrá ese imán que está jalando a los cristianos a amarse a sí mismo, a dejarse guiar por las emociones y alejarse totalmente de la palabra de Dios. Sí, eso es lo que hoy en día se le conoce a la iglesia que está en los tiempos de la apostasía, el pseudo cristianismo, la iglesia laik, la iglesia liberal. Y lo digo de manera universal. ¿Por qué? No estamos tildando a ninguna iglesia, sino que dentro de los que dicen ser cristianos hay. ¿Habrá en Jesús Salvador? A lo mejor un 1%, pero hay. ¿Habrá un 1% quizás en nuestro corazón? A lo mejor. Y hay que erradicarlo. Pero en toda iglesia ese es un peligro hoy en día, ¿correcto? Entonces dice, estos falsos maestros tenían esa manera de vivir, pero Pablo lo exhorta a Timoteo a ser diferente. El capítulo 3, verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y persecuciones, padecimientos. Y le pone como ejemplo lo que él ha vivido, ¿no? Y le está diciendo a Timoteo eso, ¿no? Y versos más adelante le da una promesa, ¿no? Le dice, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución.
¿no? Entonces, en realidad el cristianismo genuino no es fácil. De alguna manera, en mayor o menor medida, pero vamos a ser mm, hostigados, perseguidos, entre comillas, por la sociedad, por este mundo, por la forma de pensar. En aquellos tiempos era más intenso, sí, pero hoy en día continúa, sí, en países del Medio Oriente, con mayor razón. En el Occidente se da de otra manera, ¿no? ¿Y cómo le hacemos frente a esa manera de vivir, ¿no? Y seguimos la sana doctrina, la conducta, el propósito, la fe, el amor y la paciencia. Pablo en ese mismo capítulo 3 verso 16 nos da, y verso 17 nos muestra la importancia de la escritura, de la palabra de Dios. Porque esto de huir de las pasiones juveniles y huir esa manera de vivir de los falsos maestros, no es que solamente con una actitud de decir, bueno, no los voy a seguir, no basta. ¿Cómo le hago frente a la mentira, al engaño, que parece verdad pero no lo es? ¿Cómo le hago frente al pseudo cristianismo? ¿Cómo le hago frente a la iglesia laica, a esa manera de pensar? Con la palabra de Dios, porque es la verdad y la verdad os hará libres. Mientras más conozca la palabra de Dios, estaré más ejercitado en discernir el bien y el mal. Pero si mi Biblia, mi palabra, la palabra de Dios está cerrada, está empolvada, no la leo, ¿cómo pretendo darme cuenta de lo falso, de lo engañoso? ¿Por tradición? ¿Por mayoría? El mundo vive un pensamiento recontra erróneo. Como la mayoría dice like a tal cosa, entonces debe ser cierto. Ten cuidado. Si hacemos una encuesta en Perú, hay más católicos que cristianos evangélicos genuinos, pero la mayoría no dicta la verdad. Me dejo entender. La verdad lo va a dictar la palabra de Dios, no la mayoría. Lo que gusta dictará la verdad, no. Lo que gusta no define la verdad. Lo que gusta es relativo. Relativo. Para tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, fulano tiene su verdad. ¿Qué es verdad? La verdad absoluta es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso dice, la verdad os hará libres. Y eso es lo que Pablo les va a decir a Timoteo, ¿no? Si tú quieres hacerle frente a todo esto, mira, verso 16 del capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto significa maduro. ¿Cómo voy a madurar en la medida en que yo me sumerge en la palabra de Dios? En la medida en que me sumerja zapato y todo, voy a alcanzar madurez. En la medida como alimente mi espíritu, voy a alcanzar madurez. Pero si no alimento mi espíritu, no me sumerjo en la palabra de Dios, que es útil, que es inspirada por Dios, es ese soplo que Dios ha dado, no lo voy a hacer a través de sueños, a través de películas, no va a suceder eso. No. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos cristianos tienen una buena intención de servir a Dios. Ay, pastor, tengo una gana de servirle al Señor, pero no quiero abrir mi Biblia. Eso es puro emocionalismo. Me dejo entender. Porque esas ganas se me van a ir. O sea, ¿qué es lo que me va a preparar realmente para toda buena obra? Es la palabra de Dios. La que realmente me va a dar ese fundamento y las razones suficientes por el cual yo puedo decir, sirvo al Señor por tal cosa. Ya no diré, sirvo al Señor porque me va a bendecir. Sirvo al Señor porque si no me castiga. No, 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 sirvo al Señor porque estoy agradecido con lo que Cristo ha hecho por mí y ahora yo le pertenezco. Sirvo al Señor porque antes yo era esclavo del pecado y ahora soy siervo de la justicia. Por eso le sirvo al Señor. Sirvo al Señor porque la palabra de Dios dice que todo lo que yo haga debe ser como para el Señor. Sirvo al Señor porque Él es mi Señor y no solo mi salvavidas. ¿Te das cuenta la importancia de la palabra de Dios para todo siervo? Todo eso Pablo lo ha instruido, lo he resumido en 10 minutos, creo, a Timoteo.
hasta el capítulo 3. Ahora entramos al capítulo 4, verso a verso. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Este es un encargo solemne. Fue hecho para Timoteo, cierto, pero también esto aplica a todo genuino creyente. Entonces, vuelve a leer este te encarezco y ponte ahí tú y el Señor diciéndote lo mismo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínate que Pablo te esté escribiendo esta carta a ti. Te dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando Timoteo tenga que ser obediente a este encargo solemne que le está haciendo Pablo, ya no tanto está en que qué va a decir Pablo, ya no tanto está en que si voy a contentar o entristecer el corazón de Pablo, aunque había mucho aprecio entre ambos, pero la responsabilidad de Timoteo no es para con Pablo. En últimas cuentas, la responsabilidad de Timoteo de cumplir este encargo es delante de quién? De Dios. Siempre hemos dicho, todos somos llamados a servir. Todos de alguna u otra manera somos llamados a servir al Señor en diferentes áreas de nuestra vida, de diferentes maneras quizás. Tenemos diferentes funciones quizás, pero todo cristiano ha sido llamado a servir. Recuerda, ya no soy esclavo del pecado, soy siervo de la justicia. Ahora, ¿y a quién vamos a rendir cuentas? No es al pastor, no es a mi líder, no es a mi papá, a mi mamá, o a la hermana Sofía en los teens o en los kids, o a la hermana Luz quizás. No, no, no. ¿A quién voy a rendir cuentas? Es a Dios. Porque Él es el que me ha encomendado, Él es el que me ha dado el privilegio de ser su siervo. Si tú consideras un siervo de Dios, recuerda esto. A quien vamos a rendir cuentas es a Dios. Y probablemente tengamos muchas excusas para decirle por qué no cumplí. Pero ¿sabes qué? Él lo ve todo. Cuando de pronto llegamos tarde al trabajo, por ahí a veces no es lo ideal y no debe de ser así, pero muchas veces escuchamos esas mentiritas piadosas, ¿no? El tráfico, o sea, no me dejaron salir, tal cosa, ¿no? O sea, ¿has escuchado eso? Pero imagínate, bueno, eso le puedes decir a un hombre, ¿no? Que no ve, y lo puede decir no en el sentido que está bien, sino de que lo hacemos o lo haces y de pronto la otra persona ni cuenta. Pero imagínate de dar ese tipo de excusas al Señor cuando de pronto va a haber un momento en el que vamos a rendir cuentas ante el Señor, ¿no? Eso se llama ante el tribunal de Cristo, que lo vamos a estudiar en la carta de los Corintios. Pero imagínate cuando el Señor nos diga, hijo, te di tal o cual don, tal o cual talento, tal o cual oportunidad, de pronto se te abrieron las puertas en una iglesia allá en Pachacuta, Jesús Salvador, para que sirvas en tal área y tú, es que no tenía tiempo, es que, ¿te imaginas? Y el Señor que todo lo ve. Ahora, yo no estoy diciendo que este juicio va a ser para condenación, eso claro lo tenemos, somos salvos, pero de que vamos a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas por nuestro ministerio, por nuestro servicio brindado al Señor. Pablo lo tiene claro y le dice a Timoteo, Pablo sabe que él va a morir, y Timoteo va a continuar, pero le está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es en su segunda venida. ¿A qué va a venir? A juzgar. No le dice, o sea, ciertamente Cristo nos ama, cierto, Él es misericordioso, cierto, pero aquí dice que va a venir a juzgar a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vuelvo a repetir, este juzgar no es para condenar, sino es para premiar. Verso 2. ¿Qué es lo que le va a encomendar? ¿Qué es lo que le va a encargar Pablo a Timoteo? Que esto aplica a todo siervo de Dios, a todo pastor, pero también aplica a todo creyente, a todo creyente que ha entendido que es llamado a servir. Mira lo que dice el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando hay tiempo y cuando no hay tiempo. Redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 5 cosas le dice. ¿Qué cosa? Que predique, que instes, que redargullas, que reprenda y exhorta. Brevemente, prediques, anunciar, dar testimonio de las buenas nuevas. ¿Esto se resumirá o se reducirá a coger un micrófono en el púlpito? No. Sabemos que predicar, anunciar a Jesucristo, somos llamados a hacerlo en todo lugar, de diferentes maneras. Las técnicas pueden cambiar, pero el mensaje no puede cambiar. ¿Y el mensaje de quién es? Jesucristo, sacrificado y resucitado. Que instes, que instes tiempo y fuera de tiempo, que tengas esa actitud de buscar la oportunidad para hablar, que buscar la oportunidad para manifestar. Ah, es que no me dijo, ¿no? Ah, es que no me pidió consejo. Busque esa oportunidad. Sé, como se dice, sé intencional. Véalo como una responsabilidad. Es decir, busca la manera de compartir el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. O sea, no hay excusa, ¿no? El tiempo no puede ser excusa para decir, bueno, no compartí por tal motivo. Redarguye. Y la palabra redarguye significa corregir, básicamente, ¿no? Volver a lo correcto. Levantar al caído. Somos llamados a eso, a corregir. Ciertamente al ser humano, a las personas no les gustan ser corregidas, pero para eso nosotros somos llamados a corregir, a redarguir, pero al final dice las palabras claves, ¿no? Con paciencia y doctrina, me dejo entender. La paciencia y la doctrina nos van a ayudar a redarguir, lógicamente con la palabra de Dios. Reprende, uy, esta palabra sí es dura y debemos de reconocerlo. Esta palabra reprende sí significa amonesta, porque luego de qué dice exhorta, ¿no? La palabra exhorta básicamente significa anima, el que va al lado, anima sobre todo. Pero mira, entonces estoy llamado a predicar, a anunciar, a, a tiempo y fuera de tiempo, a ser intencional con esto, a redarguir, a corregir, pero también a amonestar. Lógicamente, Timoteo esto tenía que tenerlo claro porque él está asumiendo un rol pastoral. Y como pastor, Pablo le está recordando que él tiene que reprender. Pero no un reprender como hoy en día escuchamos, ¿no? Ah, te reprendo y le dicen, hasta hijo del diablo le dicen al creyente. Y ahí no. Es un reprender tal como lo tocó en su primera carta también. A los ancianos como ancianos, ¿no? Como a un padre, a los hermanos, o sea, le dio todas las pautas, ¿no? Entonces, es un reprender, es una llamada de atención. Recuerda que la labor pastoral es como la de un padre. A veces dice, no, el padre tiene que ser amigo de sus hijos, pero hay un momento en el que el padre tiene que llamar la atención a sus hijos. Entonces, Timoteo tiene que ahora reprender muchas cosas. Pero también dice a exhortar, eso es animar. 5 cosas le ha dicho, predica, instes, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina, siempre acompañado la actitud que tengo para reprender, la actitud que tengo para exhortar, para corregir, para insistir, para predicar, tiene que ver mucho en la actitud del corazón con el que lo hago, pero también tiene que ver mucho la doctrina, con qué lo hago, con la palabra de Dios. Si solamente tengo a la palabra de Dios, pero no lo hago con un corazón paciente, voy a golpear, voy a dañar, voy a condenar. Pero si solamente soy puro corazón, pero y saco la palabra de Dios a un costado, puro corazón voy a ser condescendiente, voy a avalar el pecado, voy a avalar la mentira, porque soy puro corazón. No lo quiero ofender al hermano, no lo quiero ofender a Adeli, no quiero ofender a Keila, entonces no quiero ofenderlo porque se puede sentir mal. El que ama, dice, habla con la verdad. ¿Amén? Pero con amor. Bien,
Entonces Pablo le dice que haga estas 5 cosas como con paciencia y doctrina. Ahora, verso 3, le va a recordar nuevamente que vienen tiempos peligrosos, ¿correcto? Esos tiempos peligrosos eh, eran tan reales, o sea, tan cercanos a los años en que vivió Pablo, Timoteo, pero también son tan reales y tan cercanos a lo que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Me dejo entender? Recuerda que cuando he hablado de los postreros días son justamente, comenzó desde la era de la iglesia, ¿no? Y seguimos viviendo esos postreros días. Y cada vez se está volviendo más intenso, cada vez este falso cristianismo está creciendo más. Sí, entonces con mayor razón debemos recordar esto, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina. Para el contexto de Pablo Timoteo, ¿qué era sufrir la sana doctrina? Era asumir la responsabilidad ante la persecución que podía haber de parte de los judíos o de los romanos y a decir, a pesar de esa persecución, voy a seguir predicando a Cristo. A muchos les costó ir al Coliseo romano y pelear con gladiadores, a otros ir al Coliseo romano y ser tragado por leones, a otros ser hervidos, a otros ser decapitados. Ellos sufrieron la sana doctrina. Pero Pablo está anticipando aquí, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán, dice. O sea, pero va a llegar un momento donde el cristiano va a decir que es cristiano, pero no va a estar dispuesto a sufrir por la sana doctrina. No va a estar dispuesto a asumir las consecuencias del cristianismo. ¿Y qué puede hacer el cristiano para no estar dispuesto a eso? ¿Sabes qué es lo que puede hacer? Amoldarse al sistema. Hay una manera de huir de las tribulaciones. Hay una manera de huir de las aflicciones. Hay una manera de huir de las persecuciones. ¿Cómo es? Amoldándonos al sistema, a cómo piensa el sistema. ¿Ocurrió en la historia de la iglesia? Ocurrió. Los que han estudiado nuevamente historia de la iglesia, olas de persecución sobre los genuinos cristianos, hasta que llega a los años 312, 320, se convierte por ahí un emperador, dice que cristiano algunos, otros dicen que no, solamente políticamente estuvo a favor del cristianismo y decreta el cristianismo como la religión oficial de Roma. Se acabaron las persecuciones y hay un matrimonio entre el gobierno y la iglesia. Y ahí nace la iglesia católica. Se desvía, ¿o no? Y no más persecuciones, sino más bien ellos son los que van a perseguir ahora. ¿Te das cuenta? Ocurre hoy en día, ese tipo de fenómeno ocurre cuando el cristiano de pronto abandona el cristianismo genuino y comienza a vivir conforme a cómo vive este mundo. Y eso ya nos ha descrito Pablo, cómo piensa este mundo y cómo viven los hombres de esos postreros días, ¿no? Engañadores, todo lo demás. Y ahora le está recordando, dice, mira, aquí nos va a dar unas cuantas características, ya. Dice, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y habla de que justamente de estos falsos maestros los vas a encontrar en todo lugar, en las universidades, en la TV, en el internet, en el YouTube, hasta en ciertas iglesias, creo. Van a estar ahí presentes. Son famosos, son influencers, son muy letrados quizás, tienen un poder de convencimiento, de hacer sentir bien al público, tienen diferentes títulos, conferencistas, coach, influencer, apóstol. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que todo coach, todo conferencista, no, sino que estoy diciendo que estas personas se van a hacer pasar de eso y van a estar en todo lugar. ¿Y cuáles son las características de estos falsos maestros, de estos hombres peligrosos? Mira lo que dice, no toleran, dice, la verdad. No toleran la verdad. O sea, no son bíblicos. Si no toleran la verdad, menos la van a compartir.
Recuerda, dice, sino que teniendo comezón de oír. ¿El comezón de oír qué? La palabra. Pues. Van a tener ese comezón, es decir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pregunto, ¿la palabra de Dios es la que guiará sus vidas o serán sus propias concupiscencias, sus propios deseos? Estas personas son llevadas por sus propios deseos. Y estas personas conocen también cuáles son los deseos de la mayoría, de las multitudes, y por ahí direccionan su mensaje para agradar a las multitudes, para llenar los auditorios, no, ahora no te vuelvo a aclararlo. Con esto no estoy diciendo que toda iglesia multitudinaria esté mal, o sea, no estoy diciendo eso, ya. Pero las características de estas personas, por lo general, van a tener muchos seguidores, ya. O sea, ¿por qué? Porque como ellos seguían por sus propios deseos, conocen cuáles son los deseos de la gente y le van a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. ¿Me voy a entender? Haciendo un paréntesis, si tú estás compartiendo un mensaje de parte de Dios en cualquier nivel, de compañero, en el trabajo, en una iglesia, en cualquier nivel, lo digo así porque alguien más va a ver este video. Si tú estás compartiendo la palabra de Dios, no compartas lo que la gente quiere escuchar, comparte lo que Dios quiere decir. ¿Y cómo me aseguro qué es lo que Dios quiere decir? Exponiendo su palabra, haciendo una predicación expositiva a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Que la palabra de Dios sea lo que agenda nuestro mensaje. Amén. Entonces esta persona dice, prefieren más bien, antes dice, volver y dice, y se apartarán de la verdad, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Te das cuenta? Su prioridad cambió, esa es una característica. Preferirán contar cuentos bonitos, metáforas bonitas, por ahí fábulas, ¿no? Diferentes historietas bonitas, donde de pronto victimice al ser humano y de pronto se le haga ver como que todo el mundo se olvidó del ser humano, pero Dios no, por lo tanto Dios sí te va a consentir todo lo que tú quieras hacer. Y ese no es el Dios de la Biblia, me dejo entender, ¿no? Pero así ocurre. ¿Y por qué Pablo le recuerda esto a Timoteo? ¿Sabes por qué le recuerda? Para que él no caiga en este estilo, que él no caiga en esta práctica. ¿Y por qué Dios nos lo recuerda hoy a nosotros? Para también, de la misma manera, no caer en la trampa de estos hombres, pero tampoco asemejarnos a ser como estos hombres. ¿Me dejo entender? En nuestra manera de compartir el Evangelio, en nuestra manera de vivir el Evangelio. Porque de que somos tentados a eso, vamos a ser tentados siempre, mientras estemos aquí en la tierra. Mira lo que dice el verso 5. Pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio para que no te dejes llevar por ese modelo de ministerio. ¿Me va a entender? Seamos sobrios en eso. Oye, pero mira, le va bien, tiene gracia, decimos, ¿no? Y tiene seguidores, podríamos decir, ¿no? Y crece, pero no, o sea, ten cuidado. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, mira ese contraste. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando dice soporta las aflicciones, a mí me viene a la mente algo. Realmente ser cristiano genuino no es fácil. Es una vida de soporte continuo. No es fácil ser cristiano genuino. Ser cristiano light sí es fácil. Créeme. Te pones tu polito Jesús Salvador todos los domingos, pero de lunes a sábado andas de espaldas a Dios. Cristiano light. Eso es fácil. Créeme. Y convertir de Cristo en un amuleto. Y del polito negro de Jesús Salvador también. Entonces, ya, chévere, ya le serví a Dios. Bacán, ya le canté, ya le adoré, cumplí con Dios. Pero de lunes a viernes o a sábado vivo divorciado de Dios. Eso es fácil. Lo que es difícil, ¿sabes qué es? Ser consecuente con todo lo que le dije el día domingo en mi adoración, en mi alabanza. Úsame, Señor,
Te alabo, Señor. Y hacer eso todos los días en mi manera de vivir, eso es difícil. En mi manera de comportarme, como padre, como esposo, como trabajador, como estudiante. Mostrar a Cristo constantemente en mi vida. ¿Por qué? Porque va a traer repercusión, va a traer ciertas aflicciones. Pero recuerda las palabras del Maestro, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces somos llamados a ser cristianos genuinos, que soportan las aflicciones a causa del Evangelio. A hacer obra de evangelista, a abrir la boca cuando tengo que abrirla. Así tenga vergüenza. Así la timidez me quiera vencer, abre la boca. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Recuerda, todos somos llamados a servir. La pregunta es, ¿en qué estoy sirviendo? Es bonito que nos ministren, que ministren tu vida. Sí, es bonito. Hay personas que ministran mi vida de diferentes maneras. Algunos con unas palabras de ánimo, eh, otros con su compañía. Y me siento bien cuando ministran mi vida, ¿no? Cuando de pronto llamo a un hermano y nos quedamos hasta altas horas de la noche conversando y me expone la palabra de Dios y aprendo y yo me siento, digo, Señor, gracias, ¿no? Porque has puesto varones como estos hermanos que de pronto alimentan mi espíritu. O sea, qué chévere. Es bonito que ministren en tu vida. ¿Te sientes ministrado cuando vienes a la iglesia? No lo digas por compromiso, pero te sientes ministrado desde el momento que tú ingresas, un hermanito recibiéndote, siendo bienvenido, eh, dos hermanas al frente cantando melodías al Señor y tú también ahí levantando la mano, eh, con la palabra de Dios sientes que es de bendición para tu vida. ¿Te sientes ministrado? Te pregunto. ¿Es bonito? Sí, pastor, es bonito. Dilo de compromiso al menos, pero es bonito, ¿no? O sea, se siente bien. La pregunta es, ya, pero estás ministrando a alguien, estás sirviendo a alguien. Recuerda, lo que haces con un pequeñito lo haces para el Señor. Si lo estás haciendo al Señor. Estás siendo de bendición para alguien más en todo caso. Somos llamados a cumplir nuestro ministerio en cualquier nivel. Entonces, mis hermanos, el domingo dije, no seamos cristianos de consumidores nada más. La iglesia no es un centro comercial donde solo debo consumir. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros somos miembros y tenemos una función. Amén. Espero que no suene mal lo que haya dicho, pero es una manera de ilustrar, de que debemos entender así. Somos miembros de Cristo por su gracia, pero tenemos una función. Amén. Verso 6. Pablo ahora mira lo que va a decir. Pablo va a reconocer que su ministerio está por acabar. Pablo va a comenzar a despedirse de alguna manera. Y para mí, que cuando Timoteo, las veces que leía esta carta, y Pablo ya no estaba, por así decirlo, ya había partido, le robó más de una lágrima. Porque mira lo que dice. Porque yo ya estoy, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Se está despidiendo Pablo de Timoteo. Pero Pablo le dice dos verdades en este versículo. Uno, Pablo veía su vida realmente como un sacrificio para Dios, pero no un sacrificio redentor, ¿no? Porque ya sabemos que el sacrificio perfecto es Cristo, ¿no? El que nos ha redimido, nos ha salvado. Pablo está viendo como ese sacrificio de agradecimiento, como ese servicio de holocausto, como esa entrega completa. Lo que ha dicho en Romanos 12:1, ¿no? Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como qué? Como sacrificio. Y eso es lo que está diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. No dice decapitado, no dice muerto, sino sacrificado a favor de mi Señor. Pablo no murió por una enfermedad. Pablo murió sacrificado por llevar el Evangelio como agradecimiento a Dios. Entregó su vida desde Hechos 9 hasta estos últimos días. Sabe que el momento está cerca o que el día exacto no lo sabe, pero sabe que ya, dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y eso también es interesante, esta palabra, el tiempo de mi partida. Esta palabra se usaba, o esta frase se usaba
el tiempo de mi viaje está cercano. ¿Viaje a dónde? Al encuentro con su Señor. No dice porque el tiempo para morir está cercano, sino el tiempo de mi partida. Todo cristiano debe vivir su vida de esa manera, no teniéndole miedo, uy, ¿cuándo me muero? Faltan pocos días o años, no, 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 sino, Señor, cada vez me acerco más a partir a tu presencia. Pero mientras esté aquí, a lo Pablo, soy llamado a seguir sirviéndote, incluso desde la cárcel. Incluso estando en cadenas, estaba sirviendo a Dios hasta los últimos días de su vida. Somos llamados a servir a Dios y nos iremos con el Señor. Mira, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 ilustraciones más. De aquí podríamos pasarnos hablando horas. He peleado la buena batalla. El cristianismo es una vida de lucha constante. El cristianismo no es un club de amigos. Y eso debemos tenerlo claro. Aunque se ve cool, ¿no? O sea, vuelvo a repetir lo de los politos, chévere, las fotos, se ve cool, ¿no? Y cantando a Dios y ahí, y un poco de luces en la cruz, se ve chévere. Pero recuerda, eso no es todo, ¿no? O sea, eso no es todo el cristianismo. El cristianismo en realidad es una vida de lucha constante, día a día. Y Pablo dice, ha peleado la buena batalla. La pregunta es, ¿estás peleando la buena batalla o te has rendido? Pero recuerda, no es que Pablo está peleando la buena batalla para ser salvo, eso hay que aclararlo. Pablo está peleando la buena batalla porque ya es salvo, está peleando desde la victoria de Cristo. Porque el que no es salvo, el incrédulo, ni pelea, está bañándose en la piscina del pecado. ¿Me dejo entender? O sea, el que no es salvo, el no creyente, no pelea, sino el que no es creyente convive con el mundo. Pero el creyente pelea la buena batalla. Es una luz en medio de las tinieblas. El que no tiene a Cristo es parte de las tinieblas. ¿Me puede entender? Luego Pablo dice, ha acabado la carrera. Él lo ve como una carrera que comenzó, ¿no? Con toda carrera tiene un comienzo. ¿Cuándo comenzó para Pablo? Hechos 9. Pero al mismo tiempo él sabe que ya está acabando la carrera porque está a punto de irse con el Señor. Mientras tanto tenemos que estar corriendo, trotando lento, a veces más rápido, pero no es una carrera tanto de velocidad, sino de resistencia. Recuerda, el que no avanza, retrocede. No puedes pretender decir, yo ya corrí lo suficiente, yo creo que voy a darme un descansito. Te va a pasar lo que le pasó a David. La tentación, ¿no? Por flojo. Pero corre la buena carrera. ¿Para qué es necesario para pelear correr la buena carrera y terminarla, acabar la buena carrera? Hebreos que nos dice, despojándonos de todo peso y pecado. Todo aquello innecesario. Pecado lo tengo claro, pastor, peso también. Cositas que están ahí, que aunque a veces dices, no es pecado, pero tú sabes que no te permiten avanzar, no te permiten continuar en el caminar cristiano. Despójate. Luego dice, he guardado la fe, y esta palabra es interesante, no porque la vaya a perder, el cristiano no pierde la salvación. Cuando dice he guardado la fe, esta palabra guardado es similar a la que usó Jesucristo cuando dijo, el que me ama guarda mi palabra, y ese guardar significa atesora, valora mi palabra. Y aquí Pablo está diciendo, he valorado, he atesorado la fe. ¿Cuánto estamos valorando nuestra salvación? ¿Cuánto estamos atesorando? O ya fui salvo, ¿no? O sea, y bueno, ¿no? Ahora lo pisoteo mi salvación, mi nueva naturaleza. ¿Cuánto lo estamos valorando? O quizás lo vamos a un extremo, que estamos anhelando vivir como antes vivíamos, sin Cristo. Ten cuidado. Eso pasaba con los hombres malos de los postreros días de Pablo, que abandonaron la palabra de Dios y se fueron conforme a su concupiscencia.
siempre vas a tener alguien en el trono de tu corazón. ¿Sabes quiénes pueden estar en el trono de tu corazón? Solo dos personas. Para el creyente, bien está el Señor o bien está tu propio yo. Y ese propio yo resume todas tus concupiscencias, todo, lo que tus ojos ven, todo. Entonces, ¿quién está reinando en tu corazón, en tus decisiones? ¿El Señor o tu propio yo? Tengamos cuidado de eso. Valoremos nuestra salvación. Atesoremos la fe. No la tengamos en poco. Verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Mira, ve, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta última frase hace universal esta exhortación que Pablo ha dado a Timoteo y a cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hace universal? Porque mira lo que dice. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia. Y Pablo hace un reconocimiento de que se le va a entregar una corona por correr la buena carrera y acabarla, por pelear la buena batalla, por guardar la fe. Se le va a entregar una corona. No es un premio de salvación, sino esta carrera la corren los que ya son salvos. Todos aquellos que han servido a Dios a tiempo y fuera de tiempo recibirán una corona de justicia. No solo Pablo, porque dice, la cual me la dará el Señor. Esta corona no se lo va a dar el apóstol Pedro, ni nada, sino el mismo Señor. Él es el que va a galardonar, va a premiar. Juez justo, a él no se le escapa nada. Para él no hay trampas en la carrera, no hay excusas. Él es juez justo. En aquel día va a haber un día puntual en el que esto ocurra, cuando estemos en su presencia. Y Pablo dice, no solo a mí, no será solo para Pablo. ¿Qué dice? Sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? Pregunto. ¿Amas la venida del Señor? Si tu respuesta es un amén, esta promesa también es para ti. Pero ¿sabes? Tiene una condición. Pelea la buena batalla. Acaba la carrera. Valora la salvación que te ha dado el Señor mediante la fe. No vivas por vivir. Y así estaremos siendo premiados por el Señor. No dice dinero, no dice oro, no dice que Él es tu padre, el dueño del oro y la plata, no. O sea, sino dice que te va a dar una corona de justicia, porque Él es Dios justo, el todo lo ve. Cierto, muchas veces Dios va a bendecir aquí en la tierra de diversas maneras a sus siervos genuinos, sí, también. Pero este pasaje básicamente está hablando de aquel día, cuando estemos en su presencia. Verso 9 en adelante prácticamente es palabras personales de despedida y lo voy a leer. Procura venir pronto a verme. Pablo también era de carne y hueso, tenía sentimientos. Y le está diciendo a su hijo amado, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y es interesante este Demas, ciertamente, ¿qué es lo que había sucedido? Había amado más al mundo que a Dios. ¿Te das cuenta? Había puesto en el trono de su corazón su propio yo, sus concupiscencias, y amó el sistema, amó la manera de vivir del mundo, y se fue. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y es interesante, pero cuando dice Crescente y Tito, Pablo no hace una, no hace, no habla mal en el sentido, no dice nada malo de ellos, no, ellos han salido, han ido a ese lugar, pero Demas lo ha desamparado. Crescente y Tito no, ellos están cumpliendo su labor. Verso 11. Solo Lucas está conmigo. Lucas se había quedado con Pablo, ¿no? Algunos quizás han tenido la oportunidad de ver la película. Justamente ahí vemos esos ingresos de Lucas, intercambios con Pablo y toda la escritura, ¿no? Dice,
toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, acá manera de detalle nada más. Este Marcos es el que después de su primer viaje misionero, o en el primer viaje misionero, abandonó a Pablo y a Bernabé, y Pablo luego le dijo, no lo volvemos a llevar al siguiente viaje, este Marcos es. Pero ahora vemos que el trabajo de Bernabé ha tenido frutos, tanto así que Pablo mismo a este Marcos ya maduro le está diciendo, tráemelo conmigo porque me es útil. ¿Te das cuenta? Para todos siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? Verso 13, 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico fue obediente al envío que Pablo, y fue enviado por Pablo, ¿no? ¿Se fue a dónde? A Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y es interesante porque dice que dejó un capote, es una especie de capa, y dejó sus pergaminos en Troas. ¿Ya? Es por eso se cree que Pablo fue tomado preso en esta última prisión en Troas y fue llevado a Roma, ¿correcto? Entonces dice, trae mi capote, bueno, y le va a decir más adelante que antes del invierno, probablemente estaba esperando su capita, ¿no? O sea, pero yo vuelvo a decir, Pablo era de carne y hueso, ¿no? O sea, no era un superhumano. Que él lo hacía diferente, que se dejaba guiar por el mismo Santo Espíritu que tú tienes, ¿correcto? Dice, y los libros, mayormente los pergaminos. Y es interesante cuando Pablo pide sus libros y mayormente los pergaminos, ¿sabe a qué se está refiriendo cuando hablaba de pergaminos? A los rollos, pues, del Antiguo Testamento que él tenía como buen judío. No podríamos decir Nuevo Testamento porque recién estaba redactándose, ¿no? Pero sí, el Antiguo Testamento ya estaba redactado. Y esas escrituras es la que él está pidiendo, ¿no? Está próximo a morir, está próximo a ser sacrificado, y Pablo sigue pidiendo su palabra de Dios, ¿no? Lo que vendría para él a ser su Biblia, por así decir, ¿no? Nunca es tarde para seguir aprendiendo, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, te das cuenta ese detalle, ¿no? Nunca es tarde para seguir. Él no dice, oye, pero ya voy a descansar, ¿no? Ya voy a ir con el Señor, no, pide sus pergaminos. ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios nuevamente? ¿Cuánto nos estamos sumergiendo? ¿Dónde está nuestra Biblia ahorita? O lo acabo de coger después del domingo pasado. No, 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 no nos vayamos al domingo. Voy a tener, lo acabo de coger desde el miércoles que estudiamos números. O lo cogiste ayer, o lo cogiste hoy. ¿Cuánto invertimos en la palabra de Dios en tiempo? Y bueno, ¿por qué no decirlo en economía, no? Mira, el sistema de este mundo, nuevamente haciendo un paréntesis aquí, invierte en tecnología, celular a la moda, ropa a la moda, pero pocos cristianos, y lo digo en general, no, no Iglesia Jesús Salvador, en general, pocos cristianos son los que de pronto dicen, pero adicional a mi Biblia, ¿qué tal si me compro una Biblia de estudio? Oye, pero pastor, ¿habrá un diccionario bíblico que me pueda ayudar? Créeme, no escucho muchas preguntas como esas. Se me perdió mi Biblia, estoy esperando que me regale. Se me pierde el celular, lo renuevo al toque y de mejor gama. Sucede, sucede. Porque el celular se me ha vuelto indispensable. No, la Biblia mmm, no es indispensable. Y yo considero que estoy hablando con creyentes siervos. Bueno, ¿cuánto estoy invirtiendo? Se ha abierto la posibilidad ahora de estudiar en el Instituto Bíblico. Tiene un costo simbólico prácticamente para 15 semanas de clase para profundizar en la palabra de Dios. Y yo estoy orando para que cada vez seamos más los que están en el Instituto Bíblico y no cada vez menos. ¿A entender? Porque tenemos que invertir tiempo y a veces economía para prepararnos. Mira Pablo, está pidiendo, pudo haber pedido, no, oye, me traes tal cosa y también qué tal si me traes un iPad, si me traes quesito, no sé, te está pidiendo la palabra, ¿no? Que es indispensable para él. ¿A entender? Entonces, mis hermanos, seamos solícitos con la palabra y con todo lo que Dios pueda poner a nuestro alrededor para seguir creciendo en la palabra de Dios. Voy a hacerle cierre al Instituto Bíblico. Ora, pon en oración al Señor y dile, Señor, dispón mi horario, mi economía.
quiero dedicarme tiempo a profundizar en la palabra de Dios. Créeme que te va a ser de bendición. Pero, pero mínimo, somételo a oración. Y si Dios te responde y te dice, sabes, no, para ti tengo otras prioridades. Bueno, obedece. Pero el Señor te responde con su palabra y te dice que tienes que perseverar en la palabra y aprender más, tómalo. O sea, y te abre puertas en el trabajo, en la economía, en el tiempo, hazlo. Sobre todo si estás considerando ser un siervo del Señor o ya eres un siervo del Señor. Invierte tiempo en la palabra de Dios. 14:15 dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Este Alejandro, Pablo lo mencionó en su primera carta, capítulo 1, verso 20, en su primera carta a Timoteo, lo mencionó como ese Alejandro que había naufragado en la fe. Los que, ¿me entiendes? Había naufragado, se había perdido, ¿no? O sea, se había ido por las tangentes. Ahora dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Se cree que Alejandro fue uno de los que había hecho las acusaciones, o como dicen algunos en lenguaje sencillo, había tirado dedo a Pablo. El Señor, mira cómo reacciona Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿A qué palabras? Al Evangelio, porque eso es lo que hablaba Pablo. Y le está diciendo a Timoteo, mire, este Alejandro es peligroso, pero no está diciendo cómo no se muere, está diciendo que el Señor le pague conforme a sus hechos. Está dejando todo esto en las manos de Dios. Verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y Pablo aquí es interesante, ¿no? Pero ya no está hablando de Alejandro, no está hablando de Demas, está hablando básicamente de sus colaboradores. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero Pablo al mismo tiempo obra con misericordia. No dice, ¿cómo no les va mal? Sino que lo que dice, no les sea tomado en cuenta. ¿Te das cuenta? Su apelación por ellos es distinta, ¿no? No les sea tomado en cuenta. Pablo no está viviendo en resentimientos. ¿Alguna vez un cristiano te ha fallado? En más de una ocasión, ¿sí o no? Seamos sinceros. Sobre todo en Jesús Salvador, ¿no? O alguien, o de pronto somos todos perfectos que nunca nos hemos fallado, ¿no? ¿Cuál es mi reacción cuando de pronto considero a un creyente de mi iglesia local que me ha fallado? ¿Cómo reacciono? Señor, mándale un rayo, decimos, o qué decimos. O le decimos, Señor, no le temas en cuenta. Señor, perdona. Y oras por esa persona. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y Pablo tiene su confianza que todos lo habían desamparado sus colaboradores. Lo mismo que había sucedido con Jesús, más o menos, ¿no? Similar. Y Jesús decía, no, perdónalos, no saben lo que hacen. Similar, ¿no? Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La pregunta es, ¿consideras que el Señor está a tu lado? En esos momentos difíciles donde crees que todos te han desamparado, ¿consideras que el Señor está a tu lado? Ahora, ¿consideras que Dios te está dando fuerzas para salir adelante? Cuando creas que no tengas fuerzas, recuerda, su poder se muestra en medio de nuestras debilidades. No te creas el fuerte, ¿no? Busca, póstrate a los pies del Señor, entiende, Él está a tu lado. Para que por mí, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y aquí Pablo da las gracias a Dios porque Dios es el que lo ha librado. Verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo tiene clara que aunque está pasando, está en una cárcel, finalmente cuando él parta va a ir a un lugar mucho mejor, a un reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Terminó la carta. No, pastor, falta un poco. Sí, cierto. ¿Pudo haber terminado ahí? Sí, pero Pablo, y me encanta eso de Pablo, ¿no? Pareciera que termina la carta, pero Pablo quiere seguir hablando, como el típico, ¿no has conocido alguna persona que está hablando algo y quiere seguir hablando y dice, esta es la última y sigue y la última? Ya chicos, ahora sí les digo, la última. Verso 19, 20, 21 dice,
Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y Pablo está hablando de sus colaboradores, ¿no? Y está enviando saludos y está dando una breve descripción donde se encuentra. Y esto también me gusta porque aquel entonces no entendía, no existía internet, pero Pablo sabía muy bien dónde estaban cada uno de sus colaboradores, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, cómo es que Pablo estaba tan involucrado con las personas, porque el evangelio no solo es enseñanza, el evangelio tiene que ver con personas. El cristianismo tiene que ver con personas. Pablo estaba al tanto de cada uno de sus colaboradores. 21. Procura venir antes del invierno. Y nuevamente le dice a Timoteo, ven, visítame. Eul, Eubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Pablo tenía compañía, y está enviando el saludo de estos hermanos. Verso 22 dice, y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. Finalmente Pablo, después de haberle dicho que él pronto, muy pronto va a partir y ya no va a estar, lo último que le recuerda a Timoteo es de que el Señor Jesucristo va a estar con Timoteo, así como estuvo con Pablo. Estas últimas palabras de Pablo lo que reflejan es un hombre que, que amó a Jesucristo, que valoró la gracia de Jesucristo y que quería lo mismo para el ministerio de su hijo amado Timoteo, de su hijo en la fe. Quería que el Señor esté de la misma manera con Timoteo, pero también quería que Timoteo responda de la misma manera al Evangelio. Y lo mismo quiere el Señor hoy. Así como guardó de Pablo y así como usó a Pablo, a Timoteo y a cada uno de los cristianos a través de toda la historia de la iglesia, cristianos genuinos, de la misma manera el Señor Jesucristo dice, está contigo. ¿Cómo? Su Santo Espíritu está con nosotros hasta que Él venga. Y termina con un amén, y esta palabra amén significa así sea. Así sea en tu vida, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que el estudio de esta carta pueda haber bendecido tu vida en cada área, ¿no? Y que puedas servirle al Señor cada vez con mayor amor, con mayor ahínco, con mayor persistencia, y no te rindas, sino continúa. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra.